Pero vamos a ver. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el miedo nos impida hacer la pregunta más evidente de toda la prensa del corazón? Hay temas de los que se habla hasta la saciedad, hasta el aburrimiento, pero luego están los silencios. Esos silencios sepulcrales que esconden las verdades más putrefactas. Y hoy, aquí en Salseo, vamos a coger una pala y vamos a empezar a cavar en el silencio más atronador de todos, el que rodea a Fidel Albiac. Porque un periodista valiente, Jesús Manuel Ruiz, ha decidido prender la mecha de una bomba que lleva demasiado tiempo desactivada. Una bomba que todos en la profesión conocen, que susurran por los pasillos, pero que nadie se atreve a detonar en público por pánico a las consecuencias. Y la bomba tiene un nombre y un apellido, Anabel Dueñas. El titular es un terremoto. Fidel Albiac podría abandonar a Rocío Carrasco por Anabel Dueñas. Leedlo otra vez, saboreadlo. No es un cotilleo cualquiera. Es la crónica de una traición anunciada, el capítulo final de una historia que empezó a escribirse con tinta de veneno hace muchos años. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que la persona que paga la tinta, la casa y hasta el aire que respiran los protagonistas de esta traición, es la propia Rocío Carrasco. Pensemos fríamente en el panorama, porque es para que a uno le explote la cabeza. Tenemos a Rocío Carrasco, la mujer que ha montado el mayor espectáculo mediático de la historia de España para hablar de su sufrimiento, de su dolor, de cómo ha sido una víctima. La mujer que factura millones en nombre de su madre y de sus propias desgracias. Y con ese dinero, ¿qué hace? Porque aquí viene lo increíble, lo que desafía a toda lógica y a toda decencia. Con ese dinero, le da de comer, y muy bien, a su marido, Fidel Albiac. Hasta aquí, bueno, es su pareja. Pero es que no solo le da de comer a él. Le da de comer, le da un techo y le paga los caprichos a la presunta, supuesta y cada vez más evidente amiga especial de su marido, Anabel Dueñas. A los dos. Viven los tres. En esa famosa casa de Valdelagua, ese búnker de hormigón donde se ocultan las verdades, no hay un matrimonio. Hay un trío. Un triángulo tan anómalo, tan enfermo, que cuesta hasta describirlo. Y mientras estas dos, aspiradoras de recursos, como bien las han llamado, viven a cuerpo de rey, su propio hijo, David Flores, un chico con una discapacidad reconocida, tiene que ver cómo su madre es denunciada una y otra vez por no pasarle la miserable pensión de 200 euros que le corresponde por ley. Para su hijo no hay. Para el chiringuito de su marido y la amiguita, hay barra libre. Es una vergüenza moral que clama al cielo. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo una mujer permite que su marido meta en su propia casa a otra mujer, a la que luego convierte en la protagonista de un musical en honor a su madre, mientras ella se sienta en un plató a llorar? La respuesta es tan oscura como el personaje que mueve los hilos, Fidel Albiac. Fidel, ese hombre que no tiene oficio ni beneficio conocido más allá de ser el marido de... Ese hombre que se sacó la carrera de Derecho no para defender a inocentes, sino para usarla como un garrote, como un arma para amenazar a periodistas y silenciar a todo aquel que se atreva a investigar su turbia existencia. Porque a finales de 2022, cuando este rumor cogió una fuerza imparable, cuando empezaron a filtrarse imágenes de él y Anabel en actitud más que cómplice, ¿qué hizo? Salió como un basilisco, con los ojos inyectados en sangre, y amenazó con demandar a todo Kiski. Y el miedo funcionó. La prensa, cobarde, agachó la cabeza. Nadie volvió a hablar del tema. Se impuso la ley del silencio. La ley de Fidel. Y mientras tanto, el espectáculo en la casa de Valdelagua continuaba. Rocío en los platós, facturando y poniendo a parir a toda su familia, hijos incluidos. Y Fidel y Anabel, sentaditos juntos en la grada de los estudios de televisión, viéndola. Apoyándola. O mejor dicho, viendo cómo su cajero automático seguía funcionando. Viendo cómo la farsa les permitía seguir viviendo esa vida de lujo y ocio a costa del apellido jurado y del sufrimiento televisado. Esto no es una historia de amor, ni de desamor. Esto es una partida de ajedrez donde una persona, Rocío, cree que es la reina, cuando en realidad no es más que un peón que va a ser sacrificado. Y las dos figuras que controlan el tablero, el rey y su nueva y ambiciosa reina, están esperando el momento justo para dar el jaque mate. Pero la pregunta clave, la que abre la puerta a todo el escándalo, sigue en el aire. ¿Cómo demonios llegó Anabel Dueñas a esa casa? ¿Fue una casualidad? ¿Una simple oferta de trabajo? ¿O fue, como todo apunta, el primer movimiento calculado de un plan diabólico para quedarse con todo? Porque el contrato que Fidel le hizo firmar a esa chica no era un contrato laboral, era una sentencia de secuestro. Y las cláusulas que contenía son tan perversas que demuestran que esto nunca fue por la música. Esto siempre fue una conspiración. Y es que para entender la magnitud de esta conspiración, para comprender cómo se teje una tela de araña tan perfecta, tenemos que viajar al origen de todo. Al momento exacto en el que el arquitecto de esta historia, Fidel Albiac, encontró la pieza que le faltaba para su macabro puzzle. Tenemos que irnos a una fiesta, a una de esas reuniones de la alta sociedad televisiva, en la mansión de la que fuera la gran amiga de Rocío, María Teresa Campos.
En aquellos tiempos, María Teresa aún reinaba los fines de semana con su programa Qué tiempo tan feliz. Y allí, como parte de un grupo musical de verbena llamado Super Singles, que cantaba éxitos de ayer, de hoy y de siempre, estaba ella, Anabel Dueñas. Una chica más, una concursante de Operación Triunfo de una edición de la que nadie se acuerda, la octava expulsada, una voz del montón. Pero Fidel, que tiene un olfato especial para detectar la ambición y la falta de escrúpulos, la vio. No la vio un cazatalentos. La vio él. Y entre canapés y charlas insustanciales, se acercó a ella. No le ofreció un trabajo. Le susurró una promesa. Le dijo las palabras mágicas: oye, dame tu teléfono, que queremos hablar contigo para un proyecto profesional. Y Anabel, por supuesto, se lo dio. Y la llamaron. Y fue entonces cuando le pusieron sobre la mesa no un contrato, sino un pacto con el diablo. Unas condiciones tan absolutamente leoninas, tan humillantes y tan psicópatas, que cualquier persona con 2 dedos de frente habría salido corriendo. Pero Anabel no corrió. Anabel firmó. Escuchad bien cuáles eran las cláusulas de este supuesto fichaje profesional. Primera condición, y la más demencial de todas: tienes que venirte a vivir obligatoriamente con nosotros. ¿Perdón? ¿Qué clase de trabajo, que musical, por muy importante que sea, te exige vivir bajo el mismo techo que tus jefes? Esto no es un contrato, es una adquisición. Te compro a ti, a tu tiempo y a tu vida. Segunda condición, la clásica de cualquier secta: tienes que romper con todos y cada uno de tus amigos. La excusa era patética y paranoica. Según Fidel, eran personas perseguidas por Antonio David Flores, el ser, y no se podía filtrar absolutamente nada. Necesitaba asegurarse de que ella quedara completamente aislada, de que no tuviera nadie a quien contarle las extrañezas que vería en esa casa, de que su única realidad fuéramos nosotros. Una anulación completa. Y aquí viene la tercera condición. La definitiva. La que lo mancha todo de un morbo insoportable. Le dijo: tienes que romper con tu novio. Con un hombre con el que, por cierto, llevaba saliendo varios años. Yo ya soy mayor, y a lo mejor estoy chapada a la antigua, pero si a mí un hombre casado me ofrece un trabajo y me exige que deje a mi pareja para poder aceptarlo, yo no pienso que me esté ofreciendo un papel en un musical. Pienso que el papel que quiere que interprete es otro muy distinto, y el escenario es su propia casa. La explicación oficial que le dieron era de risa. Le dijeron que, para imitar la voz de Rocío Jurado, un fenómeno tan paranormal y extraordinario, los ensayos se tenían que alargar hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Y claro, pobrecita, ¿cómo se iba a ir ella sola a su casa a esas horas? Mejor que se quedara ya a vivir allí, con ellos. Es una justificación tan burda, tan insultante a la inteligencia, que solo alguien desesperado por la fama, o con la misma catadura moral que ellos, podría aceptar. Y lo más grave es que en España, la inspección de trabajo te llama al orden por mucho menos. Te cruje por condiciones laborales infinitamente menos abusivas. Pero se ve que a la mansión de Valdelagua, al castillo de Barbazul, nunca llamaron. Se libraron. Como siempre. Esta situación, tan anómala, tan perversa, empezó a filtrarse. Y lógicamente, los periodistas fueron a preguntar a la verdadera familia de Rocío. A Amador, a Gloria Camila, que se reían, se descojonaban por la calle, porque no daban crédito. No entendían qué clase de locura estaba pasando. Pero el tiempo demostró que no era una locura. Era un plan. Porque una persona normal, con un mínimo de dignidad, sale corriendo de una oferta así. Pero Anabel Dueñas no es una persona normal. Y sus propios amigos, los que la conocían antes de que Fidel la abdujera, estaban a punto de revelar la verdadera y oscura naturaleza de su ambición. Porque, efectivamente, cuando el círculo más íntimo de Anabel Dueñas vio cómo ésta era abducida por la pareja Iberdrola, cómo era engullida por la urbanización de Valdelagua, no se quedaron callados del todo. Una de las primeras en dar la voz de alarma, aunque luego el miedo la hiciera callar, fue Anabel Pantoja. Sí, la sobrina de la tonadillera. Confesó en televisión, en aquellos programas que todavía tenían libertad para hablar, que ella había sido amiga íntima, muy amiga, de Anabel Dueñas. Y relató su estupefacción. Contó cómo, de la noche a la mañana, su amiga desapareció. Dejó de cogerle el teléfono, dejó de contestar a los mensajes. Se la tragó la tierra. O, para ser más exactos, se la tragó la casa de Fidel Albiac. Pantoja llegó a decir que lo que más le había dolido, lo que le pareció una prueba irrefutable de que algo raro pasaba, es que ni siquiera la invitó al estreno de ese musical del que tanto presumía. Su amiga íntima, borrada del mapa. Ese es el primer rasgo de quien obedece una orden de aislamiento. Pero si el testimonio de Anabel Pantoja nos habla de la víctima de una amistad rota, el de otra de sus compañeras, Mercedes Durán, va mucho más allá. Mercedes Durán, que compartió con ella el grupo musical Super Singles, dibujó un retrato psicológico de Anabel Dueñas que es, sencillamente, aterrador. Y lo más escalofriante es que, cuando lo escuchas, te das cuenta de que su perfil encaja, como un guante de seda, con el de su nuevo mentor, Fidel Albiac.
Quizás por eso se entendieron tan bien y tan rápido. Mercedes Durán, su amiga, su compañera, la describió con 3 adjetivos que son 3 puñales. Dijo que Anabel Dueñas era, 1, una persona tremendamente ambiciosa. Y esto no es necesariamente malo, pero en su caso, era una ambición que no reparaba en medios. Una ambición que la llevaba a mirar siempre por encima del hombro a los demás, a considerar a sus compañeros no como iguales, sino como escalones que pisar para poder subir. Y esta ambición desmedida nos lleva directamente a su vergonzoso paso por Operación Triunfo. Mucha gente no lo recordará, pero en su edición, Anabel Dueñas formó parte del grupo que le hizo la vida imposible a la que finalmente fue la ganadora, Virginia Maestro. Sí, aquella chica de voz rota que fue apadrinada por Risto Mejide y que el público, en un acto de justicia poética, salvaba semana tras semana. ¿Y qué hacía Anabel Dueñas? Según se vio en pantalla, lideraba junto a otros el acoso y derribo contra Virginia. Las malas caras, los corrillos, los desprecios, todo quedó televisado. No soportaban que el público prefiriese el talento y la autenticidad de Virginia a la mediocridad de su grupito. Se enfadaban, se cabreaban, y demostraron una envidia corrosiva. Y esto nos lleva al segundo adjetivo que usó su amiga Mercedes Durán, envidiosa. Una envidia que la consumía y que la llevaba a atacar a quien brillaba más que ella. Pero es el tercer adjetivo el que define toda esta historia. Es la palabra clave que conecta a Anabel con Fidel y que explica por qué aceptó ese contrato demoníaco. Su amiga Mercedes dijo que Anabel Dueñas era una persona taimada. Una persona taimada. ¿Sabéis lo que es eso? Es la definición perfecta del puñal por la espalda. Es la persona que jamás es transparente. La que nunca te dice la verdad, la que nunca te cuenta sus verdaderas intenciones. Es esa persona que te sonríe, que te adula, pero que en su interior está calculando cómo usarte, cómo sacarte provecho, cómo pisarte un proyecto profesional para quedárselo ella. Su propia amiga dijo que Anabel tenía por costumbre no contar nunca lo que hacía, por miedo a que los demás, que ella creía de su misma condición, le robasen las ideas. Piensa el ladrón que todos son ladrones. ¿A quién os recuerda este perfil? ¿A quién os recuerda esta forma de actuar en la sombra, de no dar la cara, de manipular, de sonreír mientras se planea la siguiente jugada? Es el retrato robot de Fidel Albiac. Por eso, cuando unimos las piezas, entendemos que Anabel Dueñas no es ninguna víctima. ¿Qué va? No la secuestraron contra su voluntad. Ella fue al secuestro encantada. Para una persona con ese perfil psicológico, las condiciones de ese contrato no eran una humillación, eran una oportunidad de oro. ¿Romper con mis amigos? Perfecto, así no tendré que dar explicaciones. ¿Dejar a mi novio? Un estorbo menos en mi camino hacia la cima. ¿Vivir con vosotros? Me estáis dando un acceso privilegiado al centro del poder, al dinero, a la fama que tanto ansío. No, aquí no hay un depredador y una pobre gacela. Aquí hay 2 tiburones que se encontraron en el mismo océano y se reconocieron al instante. Fidel vio en ella el mismo material del que él está hecho, ambición sin límites, 0 escrúpulos y una capacidad innata para la manipulación. Y ella vio en él al maestro, al padrino que le podía dar el atajo definitivo hacia el éxito que su escaso talento nunca le iba a proporcionar. Son almas gemelas. Son socios. Son, presuntamente, cómplices de un plan a largo plazo donde la única pieza sacrificable, la única persona que parece no enterarse de nada, es la que lo paga todo, Rocío Carrasco. Ella se cree la protagonista de su documental, cuando en realidad es la actriz secundaria, y cada vez más secundaria, de la película que están rodando a sus espaldas su marido y su protegida. Estos 2 se entienden sin hablar. Se comunican con la mirada de la gente taimada. Saben perfectamente lo que quieren y cómo conseguirlo. Y mientras uno amenaza a la prensa para que nadie investigue, la otra pone la cara de niña buena y ensaya canciones en el sótano de la casa de su benefactora. Es un equipo perfecto. Pero, admitámoslo por un segundo. Dejemos de lado que su perfil psicológico es el de una villana de manual. Olvidemos la traición a sus amigas, el acoso televisado, la ambición desmedida. Queda una pregunta en el aire. Al menos, ¿valía la pena artísticamente? ¿Era Anabel Dueñas la voz prodigiosa que nos vendieron, la única capaz de honrar a la más grande? ¿O era todo parte de la misma, gigantesca y cutre estafa? La respuesta a esa pregunta, queridas amigas, es un rotundo y sonoro no. No, Anabel Dueñas no era un talento oculto. No era una voz prodigiosa. Era, simple y llanamente, la pieza central de una estafa monumental. Y no lo decimos nosotros por decir. Lo dijo alto y claro uno de los pocos periodistas que tuvo el valor de ir a ver ese espectáculo y contar la verdad. Hablamos de Kiko Matamoros. Y sus palabras no fueron una crítica, fueron una demolición. Matamoros, con esa brutal honestidad que le caracteriza, describió lo que vio en el escenario de una forma que ha pasado a los anales del salseo. Dijo que la voz de Anabel Dueñas, la mujer escogida para reencarnar a la más grande, sonaba como un gato pisado. Imaginad la escena.
En lugar del torrente de voz, del poderío y el desgarro de Rocío Jurado, lo que se encontraron los pocos que pagaron la entrada fue un chillido agudo, estridente y sin control. Contó que las canciones, himnos inmortales de nuestra cultura, se las tenían que ralentizar, ponerlas a cámara lenta, porque la pobre Anabel no llegaba, no tenía potencia, no tenía fuelle. Un sacrilegio musical en toda regla. Pero la vergüenza no terminaba ahí. Si la voz era un desastre, el movimiento era para echarse a llorar. Kiko Matamoros, buscando una comparación gráfica, dijo, con perdón para los ciudadanos de ese país, que aquella muchacha se movía por el escenario como una belga borracha. Torpe, sin gracia, sin el arte, sin el duende, sin esa forma de comerse el escenario que tenía la Jurado. Era una parodia involuntaria, un esperpento. Y la puesta en escena, ¡ay, la puesta en escena! Dijo que era pobre, escasa, cutre, impresentable. Que parecía la función de fin de curso de un bachillerato. Con una orquesta arrinconada, 8 trajes mal contados y una producción que daba auténtica lástima. En resumen, una tomadura de pelo. Una estafa envuelta en el nombre sagrado de Rocío Jurado para intentar engañar a la gente. ¿Y cuál fue el resultado de esta genialidad artística? El que cabía esperar, el fracaso más absoluto. Han tenido que cancelar funciones una y otra vez por no vender ni una triste entrada. Los teatros, vacíos. La gente no es tonta. Y de esa desesperación, de esa ruina, surge la idea más reciente y patética: convertir el Museo de Chipiona, ese que tampoco visita nadie, en una especie de barraca de feria ambulante. Llevar los trajes y los objetos de la Jurado de pueblo en pueblo, como el turronero, para ver si así, con el cebo de los recuerdos de la madre, consiguen meter con calzador el musical de la protegida. Es el reconocimiento implícito de que su producto es invendible. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. ¿Por qué, si este fracaso es tan evidente, si la estafa es tan flagrante, por qué casi nadie en la prensa habla de ello? ¿Por qué se dedican horas y horas a la última tontería de las Campos, a si Alejandra Rubio ha discutido con no sé quién, temas que no le importan a nadie, y se impone un silencio de cementerio sobre este escándalo? La respuesta es una palabra de 5 letras: miedo. Miedo a Fidel Albiac. Miedo a ese hombre que, como ya contamos, a finales del 2022, cuando el rumor de su relación con Anabel era un clamor, amenazó con la ruina judicial a todo aquel que osara mencionarlo. Y la prensa, cobarde y arrodillada, obedeció. Creó un muro de silencio, una burbuja de protección en torno a la pareja y su satélite, permitiendo que la estafa continúe. Tienen pánico a una demanda de Fidel, un hombre que no ha trabajado en nada más que en perfeccionar el arte de la intimidación judicial. Y esto nos lleva al epicentro de la náusea. Al punto de no retorno de la vergüenza ajena. Nos lleva a Rocío Carrasco. La mujer que se llena la boca hablando de respeto. La mujer que ha construido un imperio mediático sobre la base de ser una víctima. Esa misma mujer es la que consiente, la que financia y la que aplaude esta profanación. La que permite que el legado de su madre, una de las artistas más grandes que ha dado este país, sea arrastrado por el fango y ridiculizado por una cantante de karaoke sin talento y con andares de belga borracha. Pero, ¿sabéis qué es peor que profanar la memoria de una madre? Abandonar a un hijo. Porque mientras Rocío Carrasco quema el dinero que ha ganado a expuertas en este circo sin gracia, en esta farsa musical que no va a ningún lado, sigue teniendo una denuncia sobre la mesa por no pagar la pensión de su propio hijo. 200 euros. 200 miserables euros para un chico con necesidades especiales. Para eso no hay. Para el capricho de Fidel, para la carrera inexistente de Anabel Dueñas, para pagar abogados que silencien a la prensa, para todo eso, hay millones. Pero para la sangre de su sangre, para su hijo David, no hay ni vergüenza. ¿Cómo se puede caer más bajo? ¿Cómo se puede mirar a una cámara y hablar de dolor mientras se comete una de las mayores crueldades que una madre puede cometer? Es una bancarrota moral absoluta. Un escándalo que va más allá del cotilleo y entra en el terreno de la indecencia humana. Con este panorama de fracaso artístico, ruina económica y bancarrota moral, el castillo de naipes no puede sostenerse. El final está escrito. Y ese final es la profecía que un hombre valiente se atrevió a pronunciar en voz alta, y que nosotros estamos a punto de sentenciar. Y es que cuando una mentira se hace tan grande, cuando un castillo de naipes se construye sobre cimientos de traición, abandono y fraude, no hay que ser adivino para saber lo que va a pasar. No hace falta una bola de cristal para ver las grietas que recorren los muros de esa fortaleza de Valdelagua. Esas grietas existen, y el derrumbe es inminente. El final de esta historia no es una posibilidad, queridas mías, es una certeza. Y es un final que huele a justicia poética, a esa que a veces tarda, pero siempre, siempre llega. Hay gente valiente, como el periodista Jesús Manuel Ruiz, que se ha atrevido a dibujar el mapa de este derrumbe, y cuando unes los puntos, el dibujo es desolador, sobre todo para una persona, Rocío Carrasco. Nos han vendido que su historia era la de una mujer resurgiendo de sus cenizas, pero ¿y si os digo que el verdadero giro de guión, el de 180 grados, está por llegar?
El giro final no es el de la víctima que se hace fuerte, sino el de la emperatriz que se queda desnuda, sola y sin imperio. Porque el imperio se lo ha entregado en bandeja de plata a su peor enemigo, uno que duerme bajo su mismo techo. Pensadlo bien, amigas. Toda esta tragedia griega que ha montado tiene dos beneficiarios claros, dos personas que han engordado a su costa, Fidel Albiac y su inseparable Anabel Dueñas. ¿Y qué pasará cuando el telón caiga definitivamente? ¿Creéis de verdad que Fidel, ese hombre cuya única profesión conocida es la de gestionar el patrimonio y las desgracias de su mujer, se va a quedar a su lado para consolarla en la ruina? Un hombre que, presuntamente, no ha demostrado un ápice de compromiso real con ella. La historia y los hechos nos dicen que no. La historia nos dice que personajes como él no son leales a las personas, son leales a los proyectos. Y el proyecto Rocío Carrasco está dando sus últimas bocanadas. Ahora empieza el proyecto Anabel Dueñas. Esa chica que llegó como una supuesta artista y se ha convertido en la sombra que todo lo controla. Esa actriz secundaria que ha estado ensayando pacientemente su papel y que está a punto de dar el salto a protagonista. Y ese salto, no nos engañemos, será sobre el cadáver mediático de Rocío Carrasco. El día menos pensado nos levantaremos y veremos la noticia. No nos sorprenderá, pero nos indignará igualmente. La noticia del abandono. Casi puedo visualizar la escena. El silencio gélido en esa casa impersonal y carísima. El sonido de una maleta cerrándose. Ni gritos, ni discusiones, porque la gente como ellos no discute, ejecuta. Una mirada fría, un hasta aquí hemos llegado, y la puerta cerrándose para siempre. Dejando a Rocío sola, en medio de un salón gigante, rodeada de los fantasmas de todas las personas a las que ha aniquilado por el camino. Sus hijos, su familia, todos sacrificados por un hombre que, en el momento final, la abandona por una versión más joven, más ambiciosa y, quizás, más parecida a él mismo. Ese es el verdadero final que se vislumbra. La traición definitiva. La que te inflige no un enemigo, sino la persona por la que lo has quemado todo. Y si alguien necesita una prueba de que este final está escrito, solo tiene que recordar la mayor vergüenza torera del año pasado, esa portada infame en la revista Lecturas. ¿Os acordáis? Rocío Carrasco, con una sonrisa que hoy sabemos falsa, anunciando su boda por la iglesia para antes de que acabase el 2024. ¡Qué valor! ¡Qué desfachatez! Mentirle a toda España en la portada de una revista. Una mentira de ese calibre tendría que haberla fulminado. Tendrían que haberla sometido a un polígrafo en directo. Pero no. El miedo a Fidel lo tapa todo. Y la pregunta es, ¿por qué mintió? Mintió, probablemente, por un puñado de euros, porque las facturas no se pagan solas. Y mintió, seguramente, en un intento desesperado de forzar a Fidel a comprometerse. Un órdago a la grande que le salió fatal. Porque Fidel nunca, jamás, se iba a casar por la iglesia con ella. Su boda civil fue un trámite para esquivar a Hacienda. Punto. Él no firma compromisos de por vida, él firma contratos de explotación con fecha de caducidad. Y la fecha de Rocío, parece, está a punto de vencer. Así que, después de todo este viaje por las alcantarillas de la ambición humana, la conclusión es demoledora. Tenemos a una mujer que, ciega de soberbia y de una dependencia emocional tóxica, ha permitido la profanación del legado de su madre, ha financiado el ascenso de la presunta amante de su marido, lo que es infinitamente peor, le ha dado la espalda a su propia sangre, a un hijo indefenso. ¿Y todo, para qué? Para acabar sola, abandonada y convertida en el hazmerreír de la crónica social que un día creyó conquistar. Y ahora, como siempre, en Tirando Salseo, la última palabra la tenéis vosotras, mi gente. Quiero que esta sección de comentarios eche humo. Quiero debate, quiero vuestra sabiduría. Os pregunto directamente, cuando todo esto estalle, ¿sentiréis pena por Rocío Carrasco o pensaréis que está recogiendo lo que sembró durante años? ¿Creéis que Anabel Dueñas es una pobre chica que se vio envuelta en algo grande, o es la más inteligente y malvada de esta partida de ajedrez? Y sobre Fidel. ¿Qué castigo merece un hombre que, presuntamente, ha vivido como un rey a costa del dolor ajeno y ha tejido una red de miedo a su alrededor? Quiero que me lo contéis todo aquí abajo. Leed los comentarios de las demás, responded, cread debate, porque este canal es nuestra plaza del pueblo, nuestro patio de vecinas donde podemos hablar sin pelos en la lengua. Vuestra opinión es el alma de Tirando Salseo. Y ya que estáis por ahí, si os ha gustado este repaso y queréis que sigamos destapando estas verdades, por favor, demostradlo. Es muy sencillo y me ayudáis más de lo que imagináis. Dejadme un me gusta, bien grande, ese dedito hacia arriba, para que el algoritmo de YouTube sepa que aquí hay tomate del bueno y se lo recomiende a más gente como nosotras. Si acabas de llegar y te gusta lo que ves, no te lo pienses. Dale al botón de suscribirse y únete a esta familia de salseo sin censura. Y, sobre todo, no te olvides de la campanita. Si le das a la campanita y seleccionas todas, serás la primera en enterarte de cada bomba que soltemos, y te prometo que lo que viene es dinamita pura. De hecho, os doy un pequeño adelanto del próximo vídeo.
Vamos a meternos de lleno en la Casa Real, porque Iñaki Urdangarín, el ex de la infanta, ha decidido que ahora quiere ser influencer y contarnos su vida. Dice que su nuevo trabajo es ser amo de casa. Analizaremos esa entrevista y las verdaderas intenciones que hay detrás, porque huele a montaje y a ganas de facturar a kilómetros. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional y por hacer de este rincón el mejor lugar de YouTube. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Porque aquí, en Tirando Salseo, nosotras no nos callamos.